Hola compas, ¿cómo están? Mi nombre es Juli y formo parte de Unidos por la UNAJ, actual conducción del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta oportunidad les venimos a acercar una de nuestras clases de apoyo, en la que nos preparamos para dar el final de salud pública. En la clase de hoy hicimos un repaso de algunos de los temas de la materia. Aprovecho este espacio para pedirles a todas y todos y todes, por favor vacúnense, no pierden nada en vacunarse. Al contrario, nos ayudan a esto de la inmunidad de rebaño. No nos viene mal charlar sobre esto y ser replicadores, ¿no? Porque bueno, somos personas que estamos acercándonos a la salud y es uno de nuestros deberes ser replicadores de este tipo de información. Podemos ir arrancando si les parece. Sí, comencemos. Ya buscaron la forma de aprender, no memoricen, aprendan, les pido por favor. ¿Qué es lo que les está costando, qué no? ¿Estudiaron, leyeron, vieron algo de los que mandé al grupo? ¿Pudieron? No sé cómo quieren que empecemos, no sé si ya empezamos, si esperamos un ratito más, ¿qué dicen? Hacemos lo de siempre, Debo. Yo tengo el chat abierto y voy sacando preguntas de acá también para que aquellos que no se animen a hablar pueden preguntar por el chat, yo voy a estar también leyéndolo. Y para los que no me conozcan, porque yo falté el anterior, soy Genaro y estoy junto con Debo, lo ayudo a hacer las listo. Cuando digan preguntas, ahí abrí el chat. Intentemos que sea charlado y nos vamos sacando las dudas entre todos, es mucho más fácil así. ¿A qué se refiere con huésped? Ahí estamos hablando más de la triada, viste que la triada anteriormente... La triada de colegio. Sí, hablaba más que nada que una enfermedad en realidad era por medio ambiente, el virus y el huésped que es el humano, estamos hablando, o sea, eso es lo que da. El huésped se refiere a la persona a la que va a habitar el virus, a eso se refiere específicamente, que después se ve que no es exactamente eso, no es que el virus crece en un ambiente propenso, sino que también hay un montón de otras cosas que van haciendo que aparezca, que vaya pasando y no se va a resolver. Bien, ¿alguna otra consulta? Hay cosas que son terminologías que las podemos resolver ahora al toque, así, de si hay, la vez pasada creo que era síntoma, creo que era algo que había surgido, la resolvemos al toque. Hay cosas que por ahí vamos a necesitar charlarlas un poco más y definirlas un poco más, vayamos charlando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. A mí siempre me costó mucho con respecto a cuando me piden, por ejemplo, estrategias o, no sé, había otro nombre que se les daba también cuando te piden así como, ¿qué harías en tal caso para hacer lo que es reuniones en barrios o cosas así? Siempre me costó bastante tener como la imaginación para decir, bueno, podría hacer esto. O sea, propuestas creo que son nuevas estrategias. Estás hablando de promoción y prevención de la salud, ¿no? ¿Estoy bien? Claro, sí. En ese caso, la idea es, una vez que ustedes entiendan lo que es promoción y prevención, explicando qué es promoción y prevención, pueden explicar el porqué de sus ideas. Por ejemplo, si tenemos en una institución, o sea, en un barrio, como lo es Ingeniero Alan. Yo siempre diría o Ingeniero Alan o Bosques, porque son los que me acuerdo siempre que fue donde yo estuve. Ingeniero Alan, que tenemos un índice de nutrición, teníamos de un 15%, me parece un poco más, dependiendo de la zona donde te ibas. Había una mala alimentación, entonces te dice, bueno, ¿cuáles son las ideas de promoción y prevención? Si nos vamos solamente a prevenir enfermedades que vengan con la mala nutrición, por ejemplo, la hipertensión, que ahí es donde tenemos que hacer, juntar a todos los que están en hipertensión, juntar en Anapril, fijarnos quién están, todas esas partes, solamente eso es prevención. Tratar de evitar la aparición de síntomas, tratar de disminuir esa aparición también, pero de una enfermedad específica. Cuando estamos hablando de que vemos que en un sitio encontramos un índice grande de desnutrición, ¿cuál es la mejor idea de promoción? Usualmente lo que hacemos son charlas, información, darle a las personas una notita o un folleto donde dice todo, formas de nutrición económicas y accesibles, porque también hay que fijarse esta parte, no se olviden nunca de eso, dar talleres, todo eso. Usualmente entre la promoción la mejor forma es trabajo en territorio, charlas, entrega de y talleres, pero hay que explicar bien cuáles son, cómo lo hacemos, dependiendo del... Perdón, para agregar, con estos temas que siempre son los que más cuesta porque a nosotros nos cuesta vernos como efectores de salud, ¿no? Como trabajadores de salud ya. Lo que siempre recomiendo es que nos pensemos en nuestro barrio
qué cosas podríamos modificar que ayuden a la salud de nuestro barrio. Si bien nosotros cuando vamos a realizar un tipo de trabajo de promoción y prevención, previamente tenemos que conocer el barrio donde lo vamos a hacer, porque no es que esto sale de la nada y yo voy al barrio de al lado y digo, bueno, me pintó trabajar hipertensión porque es lo que más me sé, y por ahí ese barrio no necesita trabajar hipertensión. Entonces nosotros siempre nuestros trabajos se basan en el conocimiento del territorio, en el vínculo con el territorio y en acciones que se van haciendo en conjunto con el territorio, ¿no? Nosotros, cuando nos paramos y nos preguntan, bueno, ¿qué acciones realizarías? Pensate como un trabajador de un centro de salud, qué sé yo, si vos sos enfermero, enfermera o estás por estudiar medicina o lo que sea, el área que elijas. Pensate como, bueno, yo estaría representando en esta comunidad a los efectores de salud. Sería parte de un equipo de salud. Entonces, ¿qué acciones podríamos realizar en conjunto con esta comunidad para mejorar la salud? Las charlas estas que dice Gena, cuando hablamos de desnutrición, por ejemplo, ¿no? Que él daba la pauta de desnutrición, no solamente podemos decir, bueno, en este barrio, primero para decir que sabemos que hay desnutrición, tenemos que conocer el barrio, tiene que haber un ASIS hecho previamente. Saben que el ASIS es una de las formas que nos permite a nosotros conocer la situación de salud económica y cultural del barrio o de una provincia o de un país, como según como lo vamos desde micro a macro. Primero, bueno, necesitamos tener un ASIS hecho en donde nos va a decir qué es lo que nos vamos a trabajar. En este caso, Gena eligió desnutrición o nutrición o malnutrición. ¿Qué tenemos que hacer? Si vamos a hablar de hipertensión, porque tenemos muchos hipertensos, por un lado, vamos a buscar la forma de prevenir todo esto a través de, bueno, ¿qué podemos hacer? Y hacer charlas con los vecinos sobre hipertensión, sobre alimentación saludable. Por el otro lado, tenemos que gestionar la medicación para esos vecinos y esas vecinas, para que el que es hipertenso o la enfermedad que se nos haya ocurrido, si es hipertenso, bueno, tiene que tener la medicación. ¿La tiene? ¿Por qué no la tiene? Si no la tiene, se la tenemos que gestionar. Nosotros desde el lugar de salud. No sabía que era hipertenso. Y a partir de ahora, ¿qué hacemos? Está bien, ahora, a través de la campaña o de la reunión que hicimos, esa persona se enteró que era hipertensa. A partir de ahora hay que indicarle otra dieta, otra forma de vida, hay que indicarle la medicación. Son un montón de factores que tenemos que tener en cuenta. No nos cerremos en buscar una campaña específica cuando nos dicen, bueno, ¿qué acción harías? Y hay miles de acciones. Y nosotros estábamos hablando recién de hipertensión. Esto de, bueno, siempre tengamos un poquito de hacer la película de ya somos trabajadores de salud. A partir de ahora, ¿qué hacemos? No sé si los mezclé más o ayudó lo que les dije. Yo ahí también expliqué un poco en el chat para los que no podían escuchar bien, así que bueno, lo expliqué más o menos. Si quieren, una pregunta, con respecto a, si hablamos de prevención y políticas públicas, ¿podría estar como de la mano, digamos, si me piden algunos ejemplos de prevención, podría poner, por ejemplo, un programa nacional de educación sexual? En realidad, eso sería más tirando a promoción. Si vos estás hablando de prevención, es cuando ya agarrás un punto específico, o sea, una enfermedad específica. Ejemplo, vos ves que en tu barrio hay un 20% de portadores de sífilis, o que hayan tenido sífilis en algún momento. O decís, bueno, en mi barrio tengo un 3% de personas con VIH, o sífilis que tuvieron en algún momento. Bueno, entonces vos decís, contando esto, tomando esto en cuenta, ahí empiezo a hacer, o sea, como prevención, para poder achicar eso, decís, bueno, vamos a empezar un poco a achicar el margen de decir que el sífilis aparece entre los 15 y 30 años con mayor entidad. Entonces te metes en ese lugar, o sea, en las escuelas y en las sedes vecinales, y empiezas a hablar con esas personas, con más o menos el público ese. Y eso es prevención. Promoción, en cuyo caso es decir, bueno, ves que hay poca cantidad de información de salud sexual en las escuelas o en el barrio. O sea, no agarrás algo que digas, hay enfermedades acá, sino que hay poca información. Entonces, sí, para ayudarlos a que ellos tengan un mejor control de su salud y puedan aprender más y sepan
controlarse y saber todo esto, haces estas clases de educación sexual. Complemento lo que acabas de decir. Una política pública está basada en una problemática de una comunidad. Lo voy a hacer lo más mínimo, ¿no? Para que nos vayamos a un barrio, pero es no solamente o sea, para que llegue a ser política pública, no solamente una comunidad tiene que tener esta problemática, sino que varias y tienen que poder ser resueltas para que sea creada esta política pública. Pero volviendo, una política pública nace de alguna problemática que hay en general de una población, y dentro de esa política pública siempre vas a encontrar la promoción y la prevención, porque están integradas ahí adentro. Para eso existe la política pública, para que empieces a trabajar, a realizar cosas para trabajar con respecto a esas problemáticas. Por un lado vas a trabajar la promoción, por el otro la prevención. Cuando hablamos de salud sexual integral, hay políticas públicas basadas en esto, y que por un lado van a trabajar la promoción con esto que te dice Gena, de bueno, vamos a empezar a implementar más charlas, a entregar más información, a ver las formas de realizar, de que en los barrios la reproducción no me sale ahora el nombre. Consejería de Salud Sexual. Entonces empezar a hacer movimientos para evitar que aparezca. Después, la prevención secundaria es cuando la enfermedad ya apareció y lo que vos tenés que hacer es evitar que esta enfermedad siga avanzando, o sea, tenés que tratar de frenar. Y la prevención terciaria es tratar de minimizar todos los daños que pueda llegar a pasar con esa enfermedad, tratar de evitar que cualquier cosa, y también hablamos en prevención terciaria de la rehabilitación. Ahora, prevención cuaternaria se utiliza cuando decimos que hay enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, el VIH, bueno, hay un montón de otras cosas que lo que vos tratás de hacer es tratar de seguir el tratamiento, cuidar a la persona y evitar que esa enfermedad se descontrole, o sea, su estado se descontrole. Y después cuando hablamos de promoción, ahí estamos tratando de, ¿cómo decirlo?, empoderar a las personas para que ellas mismas puedan decidir sobre su salud y que ellas mismas puedan trabajar en torno a su salud. Entonces, ¿qué es? Darle información a las personas, darle todo tipo de conocimiento, responder todas sus dudas, ahí donde entran las charlas, la entrega de folletos, las explicaciones. Y sobre todo la vinculación con la comunidad. Es muy importante para la promoción de salud la vinculación con la comunidad. Hacer que la comunidad comience a trabajar sobre su propia salud. No solamente que vayan a un centro de salud a recibir información o a escuchar una charla, sino que ellos mismos tengan como prioridad realizar estas cosas. No que esperen a que el centro de salud lo realice, sino, bueno, nosotros que somos los que vivimos acá, sabemos que es necesario que hablemos de hepatitis, ponele. Entonces, vamos al centro de salud, charlamos con los profesionales y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Entre todos, ¿qué hacemos? Podemos reunirnos en las esquinas, podemos reunirnos en las plazas, podemos hacer distintas folletos. Todas estas cosas hacen a la promoción de salud. Esto de buscar la vinculación con la comunidad y buscar la forma de que la salud de esa comunidad mejore o que no empeore, ¿no? Siempre tengan en cuenta esto. Promoción de salud, estamos hablando desde la salud, de cómo empoderar a una comunidad para que la salud de esa comunidad mejore. Y prevención, estamos previniendo alguna enfermedad que ya existe o que puede llegar a existir. Ahí fíjense, ahí donde usa mucho el ASIS, de cómo se trabaja para diferenciar entre prevención y promoción. Que ahí, como dijo la compañera anteriormente, dar clases, o dar charlas de educación sexual puede ser de ambas dependiendo de dónde lo tomes. Porque os puede decir, yo doy como dijo la compañera, una charla, por ejemplo, de salud sexual, la explicación puede entrar tanto en prevención como en promoción, porque puede ser en prevención, cuando vos decís, bien, vamos a empezar a explicar a los jóvenes para evitar que lleguen a tener alguna enfermedad, o puedan llegar a decir, bueno, quiero que los jóvenes puedan decidir cuándo, dónde y en qué momento tener hijos, o si quieren tenerlos, y decir, bueno, eso es promoción, pero prevención, si vos ves que aumentó en tu barrio, en la comunidad, aumentó un 5%, que ya es un montón, la incidencia de sífilis en la comunidad, entonces vos decís, bueno, tengo que sí o sí trabajar para tratar de evitar el sífilis. Ahí. Entonces ahí prevención, no es promoción. ¿Se entiende más o menos la diferencia? Discúlpame, entonces quiero decir que la prevención es mediante una comunidad, eso, ya sea lo que podría... Ambos son de la comunidad. De la nutrición de los niños en
San Francisco Solano, en tal, específicamente, de tal cuadra a tal cuadra. Voy con un grupo de médicos para que hagan prevención a los padres, información. Esa es la prevención, ¿es así? No, a ver, el tema es que no tenés que basarte desde una enfermedad cuando vas a hablar de promoción de salud, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Claro, no tenés que pensar desde una enfermedad. Vos querés hablar de la nutrición de la comunidad y bueno, ¿qué acciones son copadas para trabajar sobre la nutrición de una comunidad? Y bueno, hagamos una huerta comunitaria, por ejemplo, charlemos de hábitos saludables de alimentación, pero no para disminuir algo, sino que para que esa comunidad crezca de una forma más sana. Cuando vos estás hablando de prevenir algo, ahí en el caso de que vos decías, bueno, hay desnutrición en el barrio, ahí tenés que hablar de prevención, tenés que tomar actos de prevención. Con una charla solamente no lo vas a poder solucionar a eso, sino que bueno, tenés distintos lugares de donde tenés que elaborar, uno es la parte más biológica, la otra parte es la de alimentación, los controles médicos, son muchísimas otras cosas. Con respecto a esto de la comunidad, la participación comunitaria es una de las bases de la APS, ¿sí? La prevención y la promoción son parte de una de las premisas de la APS. En cualquiera de los dos, tanto en la promoción o en la prevención, tiene que intervenir la comunidad. Si no, si yo voy al medio de la plaza, hoy me paro y empiezo a hablar de, che, vacúnense, no tengo un público objetivo, sino que van a decir, esta loca, se le piantaron los patos y se paró en el medio de la plaza. Lo que sí tenemos que diferenciar es esto. Cuando hablamos de prevención, estamos previniendo alguna enfermedad que ya existe, que se elevó o que puede llegar a existir, por ejemplo, en épocas endémicas como el dengue, ahora que empezamos a hablar de dengue. Pero son enfermedades que ya existen. Cuando hablamos de promoción, estamos hablando de hábitos saludables y de información y empoderación de las comunidades. Yo quería consultar algo que justo dijo Débora, creo. Con respecto a la APS, a la atención primaria, la profesora en su momento a mí nos había dicho que no confundamos APS como estrategia con el primer nivel de atención. Y yo quiero tratar de entender qué sería la APS como estrategia. La APS como estrategia es lo mejor que nos puede pasar desde la creación del sistema de salud. ¿Por qué te dice la profesora que no confundas APS como estrategia a la atención primaria, digamos, o el primer nivel de atención? Porque son dos cosas distintas. Normalmente la gente escucha atención primaria y se va a los centros de salud. Es como que decís, están hablando de un centro de salud, porque es el primer lugar donde te van a atender. Sí, tal cual, sí. Claro, y en realidad son dos cosas completamente distintas. La APS... La atención de salud es el CAS, es lo que yo había entendido. ¿Era eso? Los CAS serían la primera, tendríamos que ir primero ahí, no directo al hospital. Claro, porque, o sea, por un lado vos tenés los niveles de atención, que es nivel primario, secundario y terciario, ¿no? Eso es por un lado, que es una forma de organización del sistema de salud. Es como que nosotros tenemos que buscar la forma de organizarnos para que no estemos como hormigas por el mundo entrando por cualquier lugar al sistema de salud. Entonces, se organiza de esta forma. El primer nivel, los centros de salud. Segundo nivel, hospitales intermedios. Y tercer nivel, ya alta complejidad, complejidades específicas o, bueno, establecimientos para recuperaciones de patologías específicas. Eso es una cosa, es una forma de organización del sistema de salud. La APS, como estrategia, es una medida que se toma. Si ustedes leen APS, tiene una determinada cantidad de características, ¿sí? Es un modelo de trabajo. Trabajar desde la APS es trabajar con la comunidad, es trabajar desde una mirada social, es trabajar desde la promoción y la prevención, es cambiarle el foco de esto de que normalmente estamos acostumbrados a los médicos hegemónicos, o a la medicina hegemónica, perdón, que trabajan solitos en el mundo,
es dejar de hacer esto, es comenzar a trabajar en redes. La APS como estrategia tiene otra mirada y lo que viene es a romper con esto de, bueno, el trabajo de la medicina hegemónica, biologicista, específica, es venir a romper con todo eso. Desde este lugar ustedes tienen la APS como estrategia. Visto desde este punto de vista como un modelo de trabajo, ¿no? Que decís vos que viene a romper con esta hegemonía, se podría decir que entonces que la APS se aplicaría en los 3 niveles de atención, digamos. Exactamente, en los 3 niveles, porque estamos hablando, la APS, su principal función que es acercar el sistema sanitario a lo más íntimo de las comunidades. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad se pueda acercar al sistema sanitario y que el sistema sanitario se pueda acercar a la comunidad. Es una relación. Eso es la principal función. Entonces tiene que usar en los 3. Y lo que tenemos que, ahí donde lo que quería decir, para aumentar un poco lo que dijo Debo, es que tienen que pensar que el primer nivel de atención es solamente el primer nivel de atención. O sea, es un nivel donde se trabaja con enfermedades familiares y todo, pero no enfermedades graves. En cambio, la APS es una forma de trabajo que concibe con muchas cosas, que ahí entran los hilos, las políticas públicas, entran un montón de otras cosas. Por eso los hilos son sistemas locales de salud. Todo eso sirve ¿para qué? Para poder comprender mejor la comunidad donde vos estás trabajando y acercar el sistema sanitario a ellos. Cuando se empezó a hablar de APS, tengan en cuenta que nosotros hoy, dentro de todo, tenemos una mirada desde la APS. Pero antes de todo esto, se pensaba que era una locura, o sea, hablar de que la comunidad tenía que participar con respecto a su salud, porque, o sea, no. Sí, ¿para qué va a participar si lo que tiene es una neumonía? Entonces, voy, le doy una pastilla, lo trato de la neumonía y punto. La APS vino a romper con todo esto y a hablarnos de que no solamente es una enfermedad lo que está interfiriendo en la salud de esa comunidad, sino que antes de esa enfermedad hay miles de cosas que son mucho más importantes. Yo acá tengo el listadito de qué es lo que significa la APS o cuáles son los componentes de la APS. Tenemos, la primera dice reorganización de los recursos humanos. Cuando hablamos de reorganización de los recursos humanos es hablar de un trabajo interdisciplinario, ¿sí? De dejar de trabajar solos, cada cual desde su lugar, en su rinconcito, y empezar a trabajar esa problemática entre todas y todos. Tanto los que trabajan dentro de un centro de salud, como la comunidad, como los efectores locales, como los de la región a la cual pertenecemos, etcétera. Es esto, reorganizarnos y repensarnos de una forma interdisciplinaria para buscar la solución de ese problema. Después, la participación social es otra de las pautas importantes de la APS. Tecnologías apropiadas. Cuando hablamos de tecnologías apropiadas no estamos hablando de tener el último robot de última generación que te opera en 15 segundos una cirugía que alguien te lo hace en 3 horas. Cuando hablas de tecnologías apropiadas te dice, si vos tenés un centro de salud en el medio del campo y necesitas mínimo tener un estetoscopio, tener las camillas, tener luz, estamos hablando de esto. Esas son las tecnologías apropiadas. En cada lugar que se trate distintas cosas o que se trabaje distintas cosas, tener lo que se necesita para trabajar ahí. ¿Sí? Nuevas formas de organización, esto de trabajar en red, dejar de trabajar solos, de la referencia y la contrarreferencia. Yo te envío como referencia a una persona, cuando vos me lo envías o cuando vos lo devolvés a su comunidad, lo devolvés con una contrarreferencia en donde yo puedo continuar con el tratamiento y con el seguimiento de esa persona. Programación local por necesidades. ¿Qué significa esto? Recién Gina hablaba de los hilos. Los hilos lo que nos permite es una mirada de la APS más chiquitito. Nosotros el año pasado decíamos, no va a ser lo mismo trabajar, por ejemplo, coronavirus acá en Ezeiza, donde yo vivo, que trabajar coronavirus en Madrid, donde estaba Genaro. Entonces, lo que la programación local nos permite es trabajar una misma problemática, pero
teniendo en cuenta las características de esa comunidad, ¿sí? Intersectorialidad, esto de trabajar con los distintos sectores, con los distintos niveles, con otras regiones, con otras organizaciones. La reorientación financiera. Esto es una de las cosas que yo siempre reniego. No necesita haber cada vez más hospitales para decir que el sistema de salud está funcionando. Si, por ejemplo, hoy quienes están dando respuestas ante esta pandemia no son los grandes hospitales con la tecnología más alta donde se puso más guita, sino es el primer nivel de atención, por ejemplo, que está dando respuesta inmediata a todas aquellas problemáticas que van apareciendo. Por eso hablamos de una reorganización de la financiación. Hablamos de esto de, bueno, si el sistema, los centros de salud o la atención primaria es la que más labura, la que más recursos necesita, y en teoría necesita más financiación. Habla de esto, ¿sí? Y bueno, y la cobertura total habla de que la APS trabaja desde el primer nivel hasta el último nivel, y no solamente eso, sino en todas las distintas fragmentaciones que existe de nuestro sistema de salud. ¿Vamos bien? A ver, las características de la APS van a ser las mismas, tiene que ser accesible, integrada, integral, esto de que tienen que trabajar interdisciplinario, que tienen que trabajar en red, todas estas cosas, ¿sí? Yo les quiero preguntar algo. ¿Todos tienen a mano el libro de salud pública? Sí. No, yo no tengo el libro, yo tengo en lo que vimos en la cursada, que eran los temas, la fotocopia con los temas que daba la cátedra. Ah, listo, sí. Sí, está dividido por temas ahí. Lo que les recomiendo siempre es que, a ver, yo, más allá de lo que dicen los temas específicos dentro de la cátedra, que lo puedan complementar. Si vos comprendés bien, llegás a comprender lo que te está diciendo el apunte de la cátedra, vas a lograr entender lo que yo te acabo de leer y te vas a dar cuenta que es lo mismo, porque está enfocado con otras palabras, pero estás hablando de exactamente lo mismo, ¿sí? Una vez que ustedes empiecen a empapar de lo que es el sistema de salud y sobre todo lo que es la APS, que es de donde basa su teoría la universidad, ¿no? De vernos desde la APS, se van a dar cuenta que van a decir, mirá, no era tan difícil. Bueno, acá tenemos atención primaria de salud, les da un breve repaso de la historia, de dónde vienen estos contenidos, de dónde viene esta mirada. ¿Saben lo de Alma-Ata? Se les pregunta. ¿Qué fue Alma-Ata y por qué fue tan importante? ¿Saben esa parte? Si alguno no lo sabe, lo explicamos, no hay drama. Nosotros seguimos a veces y... Por favor, ¿lo podés explicar? Sí. Alma-Ata fue la primera, fue cuando se juntaron un montón de gente, para ver cómo iba a seguir la salud. Imagínense que fue hace más de 30 años. Así que ya la salud ahí era completamente la que veíamos ahora. Y fue donde se hicieron, por primera vez, todos los acuerdos y todas las fases para lo que hoy es la APS. O sea, todo lo que se está hablando ahora se habló en Alma-Ata. La única diferencia fue que en ese momento era más chico. Cada vez cada tema se fue agrandando, se le agregaron más cosas, se empezó a trabajar viendo todo lo que se iba haciendo. Entonces todo eso después se escribieron, fue la Carta de Ottawa también, después se volvieron a juntar, se escribieron y todos dijeron que eso iba a ser el futuro de lo que iba a ser la salud, basado en la APS. Y imagínense, esto fue gigante porque fue hace 30 años, o sea que era algo que no se imaginaba que iba a pasar, y se dio todos estos conceptos, toda esa parte, pero después se empezó a formar bien, podría decir hace 10, 20 años. Quedó en la nada en su momento, quedó su nombre y después se fue trabajando. Claro, cuando dice gente, no es que nos juntamos 3 gatos locos en la plaza, sino que se juntaron muchas naciones, básicamente más de la mitad del mundo, a charlar sobre los sistemas sanitarios que tenían cada uno. No existía Facebook y no existía el Zoom, así que no nos podíamos reunir de esa forma en ese momento. Se reunieron y se dieron cuenta que con la experiencia a través de los años y la experiencia que cada uno traía, había cosas que tenían en común. Esto de si permitimos que la comunidad participe, la salud mejora un tanto por ciento. Cosas así se fueron descubriendo y le terminaron dando la forma a lo que hoy nosotros conocemos como APS. Alma-Ata fue el primer lugar donde se le dio nombre a todo este trabajo, a todas estas características que tiene la APS, ¿sí?
Nosotros antes de Almata teníamos como experiencia el laburo que hizo Carrillo. Antes, bueno, hablaba de los médicos descalzos en China. O sea, son distintas experiencias que dan cuenta de que la APS existía desde antes, pero a partir de Almata se lo comenzó a nombrar como APS. ¿Bien? Lo que iba a decir era que imagínense que fue en 1978, me parece. Y ahí, o sea, el objetivo de esto era decir que iba a haber salud para todos en el 2000. Y ahí donde salió todo lo que, gracias a esto, se hicieron toda la base de lo que es la APS. O sea, todo lo que estamos trabajando ahora surgió gracias a Almata. Por eso es la importancia de eso. Todo esto lo pueden encontrar en el tema 3, determinantes y determinación social de la salud, para que tengan en cuenta y vean el material, está ahí. Bien, acá encontré las características de la APS que está en el texto. En la página 5, digamos, del material de lectura, tienen, por ejemplo, como para que ustedes se den cuenta de que lo que yo les leí no es distinto a lo que dice acá. Dice, la APS aún hoy representa una fuente de inspiración y esperanza no solo para el personal del servicio de salud, sino para la comunidad. Esto de la participación comunitaria, la participación social como parte de una de las premisas de la APS, ¿sí? Los nuevos desafíos de conocimiento, contexto en la región hacen necesario renovar la revitalización de la APS. Ahí estamos hablando de la programación local por necesidades. Hablando de que necesitamos conocer la comunidad para poder nosotros programar cómo vamos a trabajar sobre la salud de esa comunidad. Elementos conceptuales de la atención primaria de la salud. Integral. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Querés que te lo lea? ¿Lo querés leer? Dale. Integral, lee. Integral. Medida en que todos los servicios esenciales necesarios para responder a la mayoría de las necesidades de salud de la población son ofrecidos en la APS, abordando los problemas y necesidades de salud de la persona desde una perspectiva biopsicosocial, considerando siempre sus componentes biológicos, psicológicos y sociales como parte indisociables de los procesos de salud, enfermedad, atención. Bien, ahí estamos hablando, por ejemplo, con lo que yo les leí, de las nuevas formas de organización, ¿sí? Como para que vayan relacionando de que no es distinto a lo que leí anteriormente. Integrada, asumiendo que los procesos de atención sanitaria deben contemplar la forma constante y coordinada de actuaciones de promoción en salud, prevención de enfermedades, diagnósticos, tratamiento, rehabilitación y análisis del entorno social. Ahí estamos hablando de la intersectorialidad, ¿sí? Del trabajo en conjunto, de esto de las redes. Continuada y longitudinal, estamos hablando de esto de la referencia contra referencia a lo largo de la historia de una persona. No es que solamente la APS habla de, bueno, nosotros vamos a basar la APS en la salud de niños. No, la APS trabaja desde antes de que nazca una persona hasta que muere. Entonces estamos hablando de una cobertura total, ¿sí? Claro, ahí vendría a ser que cuando, por ejemplo, cuando vas a hacerte los controles de embarazo, te preguntan sobre la historia de la genética, digamos. Y hay enfermedades congénitas. No solamente eso, porque ahí lo estás viendo desde una mirada biologicista, pero por ejemplo, yo sí voy a hablar desde la APS, no puedo pensar solamente en una persona que desde un bebé y decir, bueno, vamos a desarrollar nuestras actividades alrededor de un bebé, sino que tenemos que desarrollar la atención de nuestra comunidad, tanto de niños, de adultos, de adolescentes, de ancianos, en todo, ¿sí? En todo el recorrido de la historia de esa persona. De eso te hablo. ¿Sí? Uh-huh. Activa, ¿quién lee activa? Orientada hacia la búsqueda de las necesidades y los problemas de la comunidad, detectándolos a sus fases más precoces, realizadas por equipos de salud que no se limitan a la espera pasiva de las demandas. Ahí estamos hablando de una programación local por necesidades. Necesitamos conocer cuál es la problemática de esa comunidad para saber cómo vamos a trabajar, ¿sí? Accesible. Cuando hablamos de accesible, estamos hablando no solamente de que sea gratuita, sino de que, además de ser gratuita, tiene que contemplar la accesibilidad desde, bueno, el formato de dar los turnos, la cantidad de turnos, la cantidad de acceso, que no sea expulsivo. Estamos hablando de todas estas cosas, ¿sí? Cuando hablamos de expulsivo, no solamente de cuando te dicen, no, andate a tu casa que no hay turno,
sino que estamos hablando de que aquella información que nosotros vayamos a dar tiene que estar de tal forma expresada para que lo pueda comprender cualquier persona, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, siempre me queda en la cabeza una experiencia en donde una persona atendiendo en un centro de salud le dijo, ahí tienes en el cartel toda la información, fíjate. Y la persona a la que le estaba hablando era una persona que no sabía leer. Eso es expulsivo, ¿sí? Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de que tiene que ser accesible, de que la persona que va a acceder al sistema de salud tiene que poder acceder desde todos los niveles, tiene que poder comprender lo que se le está diciendo y se le tiene que poder resolver la problemática, ¿sí? Con lo de accesibilidad y toda esa parte, me hace acordar, hay un libro que escribió López Rossetti, que es Rossetti, digo, que es el médico que siempre está hablando en Telefe y toda esa parte. Un día estaba hablando de un amigo que estaba en Perú y que me lo puse a leer, que habla de enfermedades transcurridas en todo, de las personas importantes, de los famosos. Bueno, la cuestión es que en ese libro, en el prólogo, decía que él una vez le explicó a la madre una enfermedad en modo clínico de lo que tenía, y la madre le dijo, hijo, si vos hablas así, ningún paciente te va a entender. Entonces ahí aprendió lo que es tener que ser un profesional de salud, o sea, no tener que explicar de modo clínico, sino de una forma que el paciente pueda entenderlo y pueda solucionar sus problemas. Bien, yo pregunté en el chat, porque nosotros estamos hablando mucho también del sistema de referencia y contrarreferencia, si si todos lo sabían, y acá una persona se animó y dijo que no. Así que lo explico brevemente, así podemos seguir, porque lo estamos dando tanto como ejemplo, como forma y todas esas cosas, y nos olvidamos que a veces vamos muy rápido, y cuando pasa esto, frénenos, por favor, porque nosotros seguimos, y de referencia y contrarreferencia significa. Ustedes vieron que hay 3 tipos de centros de salud, primario, secundario y terciario. Cuando un centro de salud, por ejemplo, el centro de salud primario, no puede solucionar un problema porque sobrepasa la capacidad que tiene que mandarlo al centro de salud a un centro de salud secundario, o sea, atención secundaria. Eso es sistema de referencia. La referencia es que vos lo mandás hacia el siguiente nivel, pero con una carta y todo, que es la referencia, diciéndole para que puedan solucionar el problema. El segundo nivel, si todavía no lo puede solucionar, porque imagínense que la enfermedad empeoró y lo tienen que mandar a un nivel terciario, puede hacer de vuelta la referencia ese nivel terciario. Pero todo esto después tiene que tener una contrarreferencia. No es que vos lo envías y después te lavas las manos como diciendo, bueno, se ocupa el siguiente nivel, sino que ese nivel termina de regresando al nivel que vino, enviando una contrarreferencia. Entonces ese sistema de referencia y contrarreferencia es una forma para que los 3 niveles estén comunicados. ¿Se entiende? ¿Podés explicar contrarreferencia de vuelta? La contrarreferencia es, una vez que uno realiza la referencia, por ejemplo, doy un ejemplo, se hizo una referencia del primer nivel hacia el tercer nivel, saltando el segundo, porque la enfermedad era muy grave, entonces ya saben que el segundo nivel no lo puede resolver, lo mandan hacia el tercer nivel. Bien, el tercer nivel la soluciona y debe enviarlo de vuelta. Tiene que hacer un sistema de contrarreferencia, que es del tercer nivel hacia el primer nivel de vuelta. ¿Se entiende más o menos? Tiene que devolver, se podría decir entre muchas comillas porque no es así, pero devuelve al paciente hacia donde vino, o sea, el sistema es el nivel de atención de donde lo enviaron. Perfecto, sí, se entiende. Los guío con un ejemplo así como muy burdo, ¿no? Llega al centro de salud una persona que tiene medio cuerpo paralizado y tiene todos los síntomas de que está entrando en un paro, ¿no? El centro de salud no puede hacer nada. ¿Qué hace? Lo envía al hospital, ¿sí? Como referencia. Va al hospital, porque ellos no lo pueden solucionar. El hospital resuelve la problemática, los medican, y cuando va a volver a la casa esa persona tiene que hacer la contrarreferencia al hospital con el centro de salud para que le hagan el seguimiento, el centro de salud, del tratamiento de esa persona. La persona que va a buscar la medicación no va a ir al hospital, va a ir al centro de salud. No va a ir a hacerse chequeo médico al hospital, va a ir al centro de salud. Eso es cuando tenemos la contrarreferencia. ¿Entendió? En el caso de que me digan definir iceberg de la enfermedad o determinantes de la salud, ¿cuáles son las definiciones concretas? El iceberg de la enfermedad es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vemos del iceberg, que es solamente la puntita, por ejemplo, decimos, bueno, esta persona viene con, por ejemplo, desnutrición. O un ejemplo más burdo, vemos que viene con dolor de panza.
Entonces, ¿qué es lo que usualmente se utiliza en el sistema biologicista hegemónico? Se le da una pastilla, se le da un tratamiento y ya está. Pero lo que en realidad pasa, que es lo que pasa abajo del iceberg, que son todos los determinantes, son todas las cosas que llevó a esa persona que tuviera esa enfermedad o ese malestar. Por ejemplo, el determinante económico, no tiene dinero, entonces viva la comida chatarra o no come, tiene determinantes estructurales, o sea, no tiene agua potable. Todas esas cosas es lo que se ve abajo. ¿Qué quiere decir? El iceberg te muestra que la punta del iceberg, que siempre se ve chiquitita, es lo que se ve abajo o sea, arriba del agua. Y abajo del agua serían todo el tamaño del iceberg, que es todo el tamaño gigante más que nada, son todos los problemas que no se logra ver. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el paciente viene no te los dice, que son los determinantes. ¿Se entendió más o menos o busco la imagen? Por ejemplo, como estaría en el caso ese de Pedro, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vimos el caso de Pedro para el integrador de medicina y justo ustedes lo habían puesto ahí también en el grupo y también como que nos mandaron a marcar los determinantes y demás. Y con eso vamos cerrando. Necesito saber respecto al concepto de salud de enfermedad. Proceso de salud de enfermedad. Como proceso social histórico. El concepto de salud de enfermedad como proceso social histórico. Social histórico, sí. Bien, casi todos los procesos de salud de enfermedad hablan con los determinantes. ¿Qué quiere decir? El proceso de salud de enfermedad te habla de que es un proceso porque la OMS habla como el total estado de bienestar psíquico, social, físico, social, psíquico, etc. Pero después ahí donde nos damos cuenta de que en realidad la salud no es eso. ¿Por qué? Porque no es que digamos que una persona va a estar sana hoy y mañana va a pasar a estar enfermo y va a quedar enfermo, sino que es un proceso, o sea que la persona se enferma, se cura, va trabajando, va generando los anticuerpos, va trabajando toda esa parte. ¿Y qué son esas cosas que van influyendo en eso? Son los determinantes. Por ejemplo, acuérdense que los determinantes actúan no solamente de forma de mala manera, sino que también de buena manera, porque hay determinantes que llevan a que una enfermedad se cure o que una persona no sufra tanto algunas enfermedades. Entonces tienen que saber eso, que los determinantes no actúan unos solos, sino que actúan varios, pueden actuar varios y no actúan de un lado, sino que pueden actuar de ambos lados o de cualquier rincón, o sea, de cualquier esquina, o sea, tanto mala como buena. Eso es de un lado. Muchos determinantes sociales, por ejemplo, la marginación, la falta de trabajo, la exclusión social, todo eso genera enfermedades, porque eso interviene mucho en el proceso de salud-enfermedad. Ahí estamos hablando de lo social. Y lo histórico habla de que cada comunidad donde se generan todas estas enfermedades, todo este proceso, todas estas cosas, ya tiene su propia historia, su cultura y su trabajo. Entonces, quiere decir que esta comunidad históricamente tiene estos problemas también. Por ejemplo, estamos hablando de Chaco, Formosa, incluso ahora en Buenos Aires hay Chagas. En Chubut no hay. Entonces, eso quiere decir que en ciertas comunidades hay incidencias de enfermedades por historia y socialmente también, gracias a los determinantes sociales, y en otras no. ¿Se entendió o di muchas vueltas? No, sí, dentro de todo puedo entender, porque para poner un ejemplo, yo el año pasado cursé salud pública y dieron a poner como en un trabajo algún tipo de enfermedad que haya evolucionado en la historia. Por ejemplo, yo elegí obesidad, que sigue todavía, y me puso distintos procesos, determinantes, y es como que, no sé, cuando lo quise volver a explicar no pude, pero como que me confundí, no, es como que no terminé de entender muy bien el concepto. Claro, es que ahí es donde entra, ahí es donde uno trata de sacar la idea esta de la triada de enfermedad, que es la del huésped, virus y medio ambiente. Que esto es lo que trata de mostrar también con el iceberg, que te decía el iceberg donde vos ves el diagnóstico, pero abajo es todo lo que va pasando, que es todos los problemas sociales, culturales, históricos, que llevan también a esa enfermedad. Y entonces eso es lo que habla del proceso de salud-enfermedad histórico-social, habla de estas cosas, que hay problemas históricos, culturales y sociales que pueden llevar a ayudar o empeorar una enfermedad. O sea, quiere decir ayudar a evitarla, como también empeorarla, como el estilo de vida, el modo de vida, toda esa parte. Es solamente una forma de ver esto de cómo identificar cuando no vemos los determinantes, de cómo pueden llegar a afectar de forma positiva o negativa, atrás de una enfermedad, atrás de lo que se ve, atrás de con lo que llega el paciente, que es esa puntita que se ve del iceberg,
hay miles de cosas que intervienen, que están por debajo del agua y que no la vemos. Por eso, cuando es una de las formas más visibles, es una de las imágenes más fáciles para darnos cuenta de cómo sería esto de que una enfermedad sola no existe o no preexiste sin tener en cuenta todo lo que lo rodea. Y hasta acá la clase de apoyo del día de hoy. Esperamos que les sirva para prepararse para el examen, y si tienen algunas sugerencias para las próximas clases, no duden en dejar su comentario en el video. Si quieren participar de nuestras clases de apoyo, pueden comunicarse con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Nos estaremos encontrando en nuestra próxima clase. Saludos.